El invierno tiene su propio sonido, no el del viento ni el de las campanas, sino el del silencio que queda después. Ese instante en que las luces se apagan, las calles se vacían y por un momento la ciudad parece escuchar. En ese silencio hay algo antiguo, una voz que viene de lejos. Mucho antes de los villancicos, de los árboles adornados o de los trineos tirados por renos, hubo un hombre que caminaba por un puerto del Mediterráneo oriental con una bolsa de monedas escondidas bajo su manto. No llevaba ni barba blanca ni traje rojo, sino una cruz en el pecho, una mirada austera y un propósito: ayudar sin ser visto. Ese hombre se llamaba Nicolás de Mira y vivió en el siglo IV, cuando el Imperio Romano comenzaba a dividirse entre viejos dioses y nuevas creencias. Era obispo de una pequeña ciudad costera de la región de Licia, al sur de la actual Turquía. Su nombre, Nicolaos, significa victoria del pueblo, y durante siglos fue recordado como protector de los marineros, de los niños, de los pobres y de los viajeros. Pero la historia no se detuvo en él. Con el paso del tiempo, aquel obispo del Oriente cristiano acabaría convertido en algo que nunca habría imaginado: el símbolo universal de la generosidad en invierno, el rostro amable de la Navidad, el personaje más reconocido del planeta. San Nicolás, el santo, se transformó en Papá Noel, el mito. Y sin embargo, la pregunta sigue ahí: ¿cómo pudo un obispo de una remota diócesis del siglo IV convertirse en un anciano risueño que reparte regalos en todo el mundo? ¿En qué momento la fe se volvió leyenda y la leyenda un icono del consumo global? ¿Y qué queda hoy del verdadero San Nicolás detrás de esa sonrisa en los escaparates? Las respuestas están escritas en más de 1600 años de historia. Entre reliquias robadas, milagros medievales, barcos que cruzaron el Adriático, poetas neoyorquinos y publicistas del siglo XX. Una historia que comienza entre mármoles gastados por la sal y termina en la nieve del Polo Norte. Entre ambas, un mismo impulso humano: creer que alguien, en algún lugar, vela por nosotros cuando llega el invierno. Y así, bajo esta sombra blanca que cada diciembre cubre el mundo, comienza nuestro viaje. Un viaje que nos llevará del obispo de Mira al mito de Papá Noel, porque quizá, solo entendiendo su historia, podamos descubrir qué significa en realidad dar sin esperar nada a cambio. El viaje comienza lejos del frío y de las chimeneas. En el siglo IV, la costa sur de Asia Menor se extendía como una mano abierta hacia el Mediterráneo. Entre montañas abruptas y bahías naturales se hallaba Licia, un territorio que había sido persa, griego y romano, y que aún conservaba la huella de todos ellos. Sus pueblos hablaban lenguas mezcladas, sus templos veneraban dioses olvidados y sus ciudades se levantaban sobre ruinas más antiguas que el propio imperio. Mira, capital de la región, era un puerto modesto pero activo. Los barcos que partían de Alejandría hacia Roma solían detenerse allí para cargar agua y provisiones. Los comerciantes traían especias, vino, lino y trigo. Las calles estrechas y polvorientas estaban flanqueadas por columnas y casas de piedra, y el aire olía a mar, incienso y humo de lámparas. En medio de todo se alzaba la Basílica Episcopal, símbolo de una nueva fe que comenzaba a extenderse con fuerza: el cristianismo. La Licia tardorromana vivía un tiempo de transición. Constantino había legalizado el cristianismo unas décadas antes, y el imperio, que durante siglos había rendido culto a los dioses antiguos, se debatía entre tradiciones paganas y nuevas creencias. El poder político empezaba a entrelazarse con el religioso. Los obispos no solo guiaban almas, administraban justicia, ayudaban a los pobres y representaban muchas veces el único rostro visible de la autoridad. La Iglesia se convertía poco a poco en el nuevo pilar del mundo y cada diócesis era un laboratorio del futuro. Fue en ese contexto donde Nicolás, un hombre de familia acomodada y educación cristiana, inició su camino. Los textos antiguos lo presentan como un joven piadoso y reservado, alguien que prefería actuar en silencio. Con el tiempo, su figura se confundió con la de otros santos del Oriente griego, en especial con un monje llamado Nicolás de Sion. Pero esa mezcla no debilitó su leyenda, la amplificó. En aquellos años la verdad histórica importaba menos que el ejemplo moral. Las vidas de los santos no eran biografías, sino espejos de virtud, historias escritas para inspirar.
Y en esa fusión de historia y parábola, Nicolás se convirtió en símbolo de lo mejor del ideal cristiano: la caridad discreta, la justicia serena y la compasión sin recompensa. Las fuentes sobre su vida son escasas y tardías. La primera biografía conocida data del siglo IX, más de 500 años después de su muerte. Aún así, entre sus líneas se perciben fragmentos de realidad. Mira fue una diócesis activa, sus obispos participaron en concilios y mantenían contacto con los puertos del Mediterráneo. Sabemos que Nicolás existió, que fue venerado como santo apenas un siglo después de morir y que su tumba se convirtió en destino de peregrinos y marineros. Más allá de los milagros, su legado fue la misericordia silenciosa. En un mundo marcado por la escasez y la desigualdad, donde los pobres dependían de la limosna y las hambrunas eran frecuentes, su ejemplo ofrecía un modelo distinto de poder: el del obispo que compartía el lugar de mandar y que protegía el lugar de castigar. Tal vez por eso su nombre sobrevivió. Mientras otros obispos quedaron sepultados por la historia, Nicolás trascendió los siglos porque encarnaba una idea universal: el bien anónimo, el gesto que no busca testigos. Y cuando un símbolo representa algo tan profundo, ninguna era puede destruirlo del todo. El Mediterráneo cambió, los imperios cayeron y las lenguas se extinguieron, pero en algún lugar entre las ruinas de Mira, bajo las piedras gastadas por la sal, sigue latiendo la historia de un hombre que creyó en el poder de dar sin ser visto. No hay un retrato auténtico de Nicolás, ninguna descripción física, ningún documento escrito por su mano. Solo un nombre, unas reliquias y una sucesión de historias que durante siglos se contaron al calor de las lámparas. Y en esa ausencia, paradójicamente, se escondía su fuerza. Como sucede con todos los grandes mitos, cuanto menos se sabe de ellos, más espacio queda para imaginar. Los cronistas bizantinos lo describen como un hombre de rostro severo y mirada serena, un obispo que prefería la humildad a los ornamentos y que vivía entre los pobres más que entre los poderosos. Según la tradición, había nacido en Patara, una ciudad vecina de Mira, en el seno de una familia acomodada. Fue huérfano a edad temprana y heredó una fortuna considerable que decidió repartir entre los más necesitados. Ese gesto marcaría su destino. La primera historia que se contó sobre él, y la más conocida, habla de 3 doncellas. El padre, empobrecido, estaba a punto de venderlas como esclavas o casarlas sin dote. Una noche, Nicolás arrojó en secreto una bolsa de oro por la ventana de su casa. Nadie supo quién lo había hecho, y días después repitió el gesto con la segunda hija. Y cuando fue a hacerlo por tercera vez, el padre lo sorprendió y cayó de rodillas, sumamente agradecido. El obispo le pidió guardar el secreto. Aquel relato se transmitió de monasterio en monasterio y siglos más tarde sería reinterpretado como el origen del regalo navideño. Pero su esencia era más profunda: la caridad sin testigos y la ayuda sin ostentación. Otra leyenda lo muestra salvando a 3 oficiales injustamente condenados a muerte. Cuando el verdugo levantó la espada, Nicolás irrumpió en la plaza y detuvo la ejecución con su propia mano. El gesto lo consagró como símbolo de justicia frente al poder. Por eso, en el imaginario medieval, su figura quedó asociada al protector, al intercesor que aparece justo a tiempo. También se le atribuyen milagros en el mar. Los marineros de Licia lo invocaban cuando las tormentas amenazaban sus barcos. Una historia cuenta que durante una travesía una ola gigantesca estuvo a punto de hundir un navío lleno de peregrinos. Uno de ellos clamó su nombre y el viento cesó. Desde entonces fue proclamado patrono de los navegantes y su imagen comenzó a colocarse junto al timón, como si su mirada guiara los rumbos invisibles del mar. Cada relato refleja una virtud distinta: la generosidad, la justicia, la protección, pero todos comparten un mismo rango: el anonimato del bien. Nicolás no busca testigos, ni fama ni recompensa, actúa en la sombra, y ese detalle, tan pequeño como poderoso, lo hace eterno, porque los héroes cambian, pero los gestos silenciosos perduran. Durante siglos, esas historias circularon en manuscritos griegos y luego latinos, fueron copiadas, adaptadas, ilustradas y traducidas. Cada monasterio añadía su versión, y así el santo adquirió una dimensión universal. Su nombre aparecía en altares, crónicas y plegarias. La gente le rezaba por milagros cotidianos: hallar un objeto perdido, sobrevivir a una travesía o curar a un niño enfermo.
pronto dejó de ser un santo local y se convirtió en una presencia. Los estudios modernos confirman que buena parte de esos milagros se documentaron por primera vez en torno al siglo IX, en Bizancio. Pero más allá de esa distancia histórica, hay un patrón constante. Sus relatos unen lo humano con lo divino, la acción terrenal con la gracia. Y eso explica por qué su figura sobrevivió incluso a la ruina del Imperio de Oriente. Cuando aquel mundo comenzó a desmoronarse, los peregrinos que visitaban su tumba en Mira llevaron consigo no solo reliquias, sino historias. Y en esas historias el obispo se convirtió en símbolo. De la Licia romana al Mediterráneo medieval, Nicolás fue un puente entre siglos, el eco de una fe sencilla en un mundo cada vez más complejo. No es casualidad que siglos después en los mercados de Europa los niños dejaran sus zapatos junto al fuego esperando encontrar dentro una moneda, una manzana o una pequeña figura de pan, porque aquella bolsa de oro arrojada en la noche había cruzado mares y generaciones, y aún hoy sigue cayendo, silenciosa, en las casas de quienes creen en el valor de un gesto invisible. Hay momentos en que la historia parece contener la respiración. El año 325 fue uno de ellos. El Imperio Romano bajo Constantino el Grande se encontraba al borde de una transformación sin precedentes. Por primera vez, un emperador abrazaba públicamente la fe cristiana y con ese gesto abría la puerta a una nueva era. Pero la Iglesia, lejos de estar unida, hervía de tensiones. Las comunidades discutían quién era realmente Cristo, igual al Padre o una criatura creada por él. Y aquellas disputas ya no se liberaban en catacumbas, sino ante el poder imperial. Para resolver el concilio, Constantino convocó el primer concilio de Nicea, una asamblea sin precedentes. Más de 300 obispos acudieron desde los rincones del imperio: Egipto, Siria, Armenia, Capadocia, Tracia. Entre ellos, según la tradición, estaba Nicolás de Mira. No existen actas contemporáneas que confirmen su presencia, aunque tampoco ninguna que la niegue. Algunos catálogos antiguos lo mencionan, otros lo omiten. La duda, como casi siempre en su vida, forma parte del mito. Pero el relato que se impuso siglos después y que los iconos repetirían una y otra vez, asegura que Nicolás estuvo allí y perdió la paciencia. En el centro del debate estaba Arrio, presbítero de Alejandría, quien afirmaba que Cristo no era eterno, sino creado por el Padre. Para Arrio, el Hijo no era Dios en el mismo sentido que el Padre, era una criatura superior, pero no divina. Su doctrina amenazaba la idea misma de la Trinidad y dividía a la Iglesia naciente. Durante días, las discusiones se volvieron filosóficas, y según la tradición, fue entonces cuando Nicolás, exasperado por lo que consideraba una blasfemia, se levantó y abofeteó a Arrio en pleno concilio. El gesto habría resonado como un trueno en aquella sala llena de túnicas y pergaminos. Los cronistas posteriores cuentan que Constantino, horrorizado, mandó arrestarlo y despojarlo de sus vestiduras episcopales. Esa noche, dice el relato, Cristo y la Virgen se le aparecieron al emperador para devolverle el báculo y el manto, símbolo de su inocencia. Al día siguiente, Nicolás fue restituido. La historia es bella, simbólica y poderosa, y por eso ha sobrevivido, pero los historiadores la observan con cautela, ya que ninguna fuente cercana a Nicea menciona la bofetada. La anécdota aparece casi un milenio después en manuscritos griegos que buscaban reforzar la imagen del santo como defensor de la ortodoxia. Quizá nunca ocurrió, pero representaba algo más profundo que el hecho, el coraje de una fe que se afirmaba a sí misma. En el fondo, aquella bofetada imaginaria no era violencia, sino identidad. En ella se condensaba la idea de que la verdad debía ser defendida, incluso a riesgo de la reputación. Por eso, los iconos bizantinos del siglo XII empezaron a mostrar a Nicolás con rostro firme y dedos alzados en gesto de bendición. Era el santo que había levantado la mano para golpear, pero también para absolver. Sea o no histórica, la escena marcó su leyenda. Desde entonces, Nicolás dejó de ser solo un obispo piadoso, se convirtió en símbolo de autoridad moral, el que no teme enfrentarse al error. Y esa transformación fue decisiva, porque a medida que el cristianismo se consolidaba como religión del Estado, los santos se transformaban en modelos de conducta, espejos del poder espiritual que equilibraba el poder imperial. Después del concilio, las fuentes guardaron silencio.
No sabemos si Nicolás regresó a Mira, si participó en otros sínodos o si se retiró a la contemplación. Solo sabemos que murió hacia el año 343 y que su tumba se convirtió enseguida en lugar de peregrinación. Los fieles afirmaban que de sus huesos emanaba un aceite perfumado, la llamada mamna, al que atribuían curaciones. El culto había comenzado. Con los siglos esa devoción creció como un río que desborda sus orillas, y aunque el tiempo borró los detalles históricos, la imagen del obispo que defiende la verdad y protege a los suyos permaneció intacta. No importa si hubo o no bofetada, lo esencial era que el santo, una vez más, actuaba movido por un impulso puro, una indignación nacida del amor. Desde entonces la historia de Nicolás dejó de pertenecer solo a Mira, el mundo se disponía a reclamarlo. Lo que comenzó en una pequeña ciudad de Anatolia estaba a punto de convertirse en una devoción que recorrería toda Europa. El mito, finalmente, había echado a andar. Cuando el mundo antiguo se desmoronó, los santos se convirtieron en puentes entre las ruinas. Sus cuerpos guardados en criptas y sarcófagos eran considerados depósitos de poder, fragmentos de lo sagrado que sobrevivían entre los hombres. Y entre todos, Nicolás de Mira fue uno de los más venerados. Durante siglos peregrinos acudieron a su tumba en busca de protección, salud y milagros, pero su historia estaba a punto de cambiar para siempre. A finales del siglo XI, el Mediterráneo era un tablero en disputa. El imperio bizantino se debilitaba, los turcos selyúcidas avanzaban por Anatolia y las ciudades italianas, Venecia, Génova o Bari, se expandían gracias al comercio. En 1087, un grupo de marineros de Bari zarpó hacia Mira con una intención que mezclaba fe y ambición. Oficialmente iban a rescatar las reliquias de San Nicolás antes de que cayeran en manos musulmanas. Buscaban atraer peregrinos, prestigio y riqueza a su ciudad. La travesía fue breve pero decisiva. Los Varese desembarcaron en Mira disfrazados de mercaderes. El monasterio que custodiaba la tumba estaba casi vacío. La región sufría invasiones y hambre. Los monjes al principio se resistieron, pero los italianos no dudaron. Abrieron el sarcófago y tomaron los huesos del santo. El acto fue narrado después con una misión piadosa, aunque los cronistas bizantinos lo llamaron por su nombre, un saqueo. Cuando los marineros regresaron a Bari, fueron recibidos como héroes. La ciudad entera salió a su encuentro. El arzobispo, los gremios y los mercaderes organizaron una procesión monumental. Las reliquias fueron depositadas en una nueva cripta excavada bajo una basílica que aún llevaba su nombre, la Basílica de San Nicolás. Un año después, el Papa Urbano II, el mismo que predicaría la primera cruzada, consagró el altar. Desde entonces, Bari se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación de la cristiandad. En esa cripta, según los testimonios medievales, las reliquias comenzaron a exudar un líquido transparente y aromático. Los fieles lo llamaron Manna di San Nicola. Creían que era un signo de su presencia viva, una gracia tangible que curaba enfermedades y protegía a los marineros. Cada año, en el aniversario del traslado, se celebraba una procesión en la que se recogía ese manna en pequeñas ampollas. El rito aún hoy sigue vivo. El traslado de las reliquias tuvo consecuencias inmensas. Trasladó el centro del culto desde el mundo griego al latino. San Nicolás pasó de ser un santo oriental a convertirse en una figura universal del cristianismo occidental. Peregrinos de toda Europa viajaban a Bari, italianos, franceses, alemanes, normandos, eslavos. Las rutas comerciales llevaron su nombre a los puertos del Adriático y del Báltico. Los marineros que zarpaban desde Bari lo invocaban como patrono, y así su figura comenzó a resonar en todos los mares conocidos. Mientras tanto, Venecia, rival de Bari, intentó imitarla. En 1099, unos navegantes venecianos que regresaban de Antioquía afirmaron haber hallado otras reliquias del santo en Mira. Las llevaron a la iglesia de San Nicolo al Lido, y durante siglos ambas ciudades se disputaron su autenticidad. Hoy sabemos, gracias a estudios forenses, que los restos de Bari y los de Venecia pertenecen a esqueletos distintos pero contemporáneos, procedentes de la misma región. El misterio, como siempre, permanece. A medida que su culto se expandía, el nombre de Nicolás empezó a traducirse en múltiples lenguas. Cada país lo adaptó a su alma, patrono de marineros en los puertos, de los niños en las escuelas o de los mercaderes en las ferias.
El santo se volvió poliédrico, capaz de encajar en todas las culturas. Era al mismo tiempo protector y juez, símbolo de compasión y de autoridad. Las peregrinaciones a Bari alcanzaron su apogeo en la Edad Media. Los viajeros regresaban con medallas con su efigie, ampollas con maná o telas bendecidas sobre su tumba. Así, su devoción se expandió como un tejido invisible por toda Europa, uniendo puertos, monasterios y aldeas. En el norte, su fiesta del 6 de diciembre se mezcló con las celebraciones del invierno. Los niños dejaban sus zapatos junto al fuego esperando una pequeña ofrenda. El gesto de Mira, aquella bolsa de oro lanzada en secreto, se había convertido en una costumbre colectiva. Lo que empezó como un saqueo terminó siendo la universalización de un santo. Bari logró lo que ningún ejército: unir Oriente y Occidente a través de una devoción común. Y aunque el Mediterráneo siguió siendo un mar de guerras y piratas, en cada barco ondeaba una imagen del obispo de Mira. Aquel que siglos atrás había arrojado monedas por una ventana, ahora viajaba en cofres, en iconos y en oraciones. San Nicolás ya no pertenecía a una ciudad, pertenecía al mundo. El eco de Bari se propagó por Europa como un canto sin fronteras. A finales del siglo XI, el nombre de San Nicolás resonaba desde los monasterios italianos hasta los muelles del Báltico. Cada ruta marítima, cada mercado y cada escuela tenía su historia sobre él. Era el santo que cruzaba mares sin mojarse, que liberaba prisioneros en sueños y dejaba monedas en los alféizares. En un continente marcado por guerras, epidemias y hambrunas, su figura se convirtió en refugio. En los puertos del norte, Brujas, Lübeck, Hamburgo o Danzig, los marineros colgaban su imagen en los mástiles. Antes de zarpar, rezaban para que los vientos no los traicionaran y al regresar arrojaban al mar figuras de cera en señal de gratitud. Nicolás era su amuleto contra lo imprevisible. Las crónicas de la Liga Hanseática lo mencionan como su patrono y muchas de sus ciudades levantaron iglesias en su honor. Cada 6 de diciembre las campanas repicaban para anunciar el inicio del Adviento, pero su protección no se limitaba al mar. En una Europa donde la infancia era frágil y la educación privilegio de pocos, San Nicolás se convirtió también en guardián de los niños y los estudiantes. El origen de esa devoción proviene de una de las leyendas más inquietantes, la historia de los 3 niños en salmuera. Según el relato, un posadero malvado había asesinado a 3 pequeños viajeros y ocultado sus cuerpos en un barril de sal. Años después, Nicolás llegó al lugar, pidió hospedaje y durante la cena pidió que le sirvieran carne del barril. El posadero, temblando, comprendió que había sido descubierto. El santo oró en silencio y los niños resucitaron. Era una historia terrible, pero su mensaje era claro: recordar a los padres la protección de la inocencia y a los jóvenes la fe. Con el tiempo, el relato se suavizó. Los niños se convirtieron en símbolo de esperanza y el obispo de Mira pasó a ser patrono de la infancia. En los colegios catedralicios, su figura era también motivo de celebración. En muchas ciudades del Sacro Imperio, el 6 de diciembre se conmemoraba el Dies Sancti Nicolai con pequeñas representaciones teatrales. Los alumnos elegían a uno de los suyos como obispo de San Nicolás, que recorría las calles con mitra y báculo, repartiendo dulces a los más pequeños. Era una fiesta a medio camino entre la liturgia y el juego, entre lo sagrado y lo popular. Durante un día, los niños se convertían en grandes y el mundo recordaba que la inocencia también tiene popularidad. En las plazas del norte, las costumbres se diversificaron. En algunos lugares, San Nicolás llegaba montado en un caballo blanco, acompañado por un sirviente vestido de oscuro que anotaba la conducta de los niños. En otros, aparecía de noche y dejaba monedas, nueces o frutas en los zapatos junto a la puerta. Si los pequeños se habían portado mal, encontraban carbón o ramas secas. La mezcla de miedo y gratitud mantenía viva la disciplina del invierno. Estas tradiciones, tan diversas y semejantes, compartían una idea común: la recompensa del bien y la advertencia del mal. San Nicolás era juez y protector, padre invisible que premiaba la bondad. Encarnaba una justicia compasiva, la que no castiga por castigar, sino que enseña. Y esa dualidad, la ternura del obispo y la autoridad moral del santo, sería clave para su transformación futura. Mientras tanto, los monasterios copiaban su vida en manuscritos iluminados.
Los artistas lo representaban con ropajes rojos y dorados, mitra y báculo, sosteniendo 3 bolas de oro, símbolo de las dotes de las doncellas, o 3 niños en un barril. Esos atributos se repetirían durante siglos y acabarían siendo las claves visuales del Papá Noel moderno. Nadie lo sabía entonces, pero el mito ya germinaba en los escritos medievales. El culto a San Nicolás se consolidó como uno de los más populares de la cristiandad. No había otro santo tan venerado a la vez por clérigos y laicos, ricos y pobres, adultos y niños. Las peregrinaciones, las ferias y las fiestas escolares tejieron una red de historias compartidas. Su nombre evocaba protección, milagro cotidiano y bondad inesperada. Y cuando los siglos cambiaron y el mundo se volvió más laico, ese recuerdo siguió vivo, oculto bajo nuevas formas. Porque detrás de cada niño que colocaba sus zapatos junto al fuego había, sin saberlo, un eco remoto de Mira, de Bari y de aquel gesto anónimo que lo inició todo. El santo del mar se había convertido en guardián de la infancia, y el mito, sin darse cuenta, había aprendido a sonreír. La historia de San Nicolás navegó hacia el norte siguiendo las rutas del comercio. Los marineros de la Liga Hanseática lo llevaron a las costas de Flandes y Frisia, los misioneros lo difundieron por Alemania y desde allí cruzó a los Países Bajos. En esas tierras bajas, donde los canales sustituyen a las calles y el mar siempre amenaza con invadir la tierra, su figura encontró un nuevo hogar. Allí, entre molinos y puentes, el santo mediterráneo se transformó en Sinterklaas. A diferencia del San Nicolás de los monasterios, Sinterklaas no pertenecía solo a la iglesia. Era un visitante anual, un anciano sabio que llegaba cada diciembre desde tierras lejanas, vestido con mitra y capa roja, montado sobre un caballo blanco llamado Amerigo. A su alrededor, la devoción se mezcló con el teatro, y el milagro se convirtió en espectáculo. Los niños esperaban su llegada no en los templos, sino en los canales. Cada año, Sinterklaas arribaba por barco desde España, una idea que parece extraña, pero que tiene raíces profundas. Durante el siglo XVI, cuando los Países Bajos estaban bajo dominio español, España simbolizaba el sur, el sol y la abundancia. Decir que el santo venía de España no era una referencia geográfica, sino simbólica. Venía de lejos, del lugar donde había nacido el San Nicolás original. Sin saberlo, el mito cerraba un círculo perfecto. El santo regresaba cada invierno por las mismas aguas por las que siglos antes viajaron sus reliquias. La llegada de Sinterklaas era una ceremonia nacional. Las campanas repicaban, los barcos se adornaban con banderas y la gente se agolpaba en los muelles. El obispo desembarcaba con paso solemne, rodeado de ayudantes y músicos, saludando a los niños que lo esperaban agitando banderitas. Esa escena, aún hoy celebrada en los Países Bajos con precisión casi litúrgica, es una de las tradiciones vivas más antiguas de Europa. Pero bajo la fiesta late una pregunta más profunda. ¿En qué momento el santo dejó de ser figura de fe para convertirse en símbolo cultural? Porque Sinterklaas ya no es solo un santo, es un personaje. Habla, ríe, viaja, reparte regalos. En él convive la solemnidad de la iglesia y la alegría de la calle. Los holandeses lo moldearon a su imagen, disciplinado pero amable, sabio pero cercano, firme pero generoso. Cada diciembre los niños colocan sus zapatos junto a la chimenea, con un dibujo o una zanahoria para el caballo. Por la mañana encuentran caramelos, galletas o pequeñas sorpresas. El gesto recuerda el antiguo milagro de las 3 doncellas, aunque el oro ahora se ha convertido en dulces. Desde el siglo XIX el personaje ya no viaja solo, aparece acompañado por Pedro el Negro. Durante mucho tiempo se le presentó como un paje moro, encargado de ayudar al santo y a veces de asustar a los niños traviesos. Su origen mezcla antiguos mitos europeos sobre espíritus del invierno con las tensiones coloniales del XIX. En las últimas décadas, la figura ha sido objeto de debate y ha evolucionado hacia versiones más neutras, ayudantes de diferentes colores o figuras cubiertas de hollín, representando a quienes descienden por las chimeneas. El mito, como la sociedad, se adapta. Sinterklaas sigue fiel a su calendario. Llega a mediados de noviembre, celebra su cumpleaños el 5 de diciembre, la víspera de San Nicolás, y parte al amanecer del día 6. Después regresa por barco a España, prometiendo volver al año siguiente. Ningún otro santo en el mundo se marcha y regresa con tanta puntualidad.
Esa cadencia anual convirtió su historia en un ritual colectivo, un ancla emocional en un país donde el invierno dura demasiado. Y es aquí, en estas tierras húmedas y frías, donde se plantea la pregunta de este documental. ¿Cuándo dejó de ser San Nicolás un santo y se convirtió en un mito laico universal? ¿Cuándo la fe se transformó en costumbre y la costumbre en cultura? ¿Y en qué momento el obispo de Mira se subió al barco del imaginario colectivo para terminar siglos después volando en un trineo? La respuesta, como siempre, está en el viaje, porque mientras Sinterklaas navegaba cada año hacia el norte, otro viaje más largo y definitivo estaba aún por comenzar, uno que lo llevaría más allá del mar, más allá de Europa y más allá de la fe. Un viaje hacia el Nuevo Mundo, un viaje hacia América. A mediados del siglo XVII, los barcos holandeses comenzaron a surcar un océano distinto. Sus velas blancas, marcadas con la bandera de las Provincias Unidas, cruzaban el Atlántico rumbo a una pequeña colonia llamada Nueva Ámsterdam, en la desembocadura del Hudson. Allí, entre pantanos y bosques, nacería una ciudad destinada a cambiar el mundo, Nueva York. Y con aquellos colonos, ocultos entre cofres, oraciones y canciones infantiles, viajó un viejo compañero, Sinterklaas. Los primeros registros del santo en América aparecen en las crónicas de la colonia. Los holandeses celebraban su llegada cada diciembre, como en su tierra natal. Colocaban zapatos junto al fuego y contaban a los niños historias sobre el anciano que viajaba en barco desde España. Pero cuando los ingleses conquistaron la ciudad en 1664 y la rebautizaron como Nueva York, las costumbres neerlandesas comenzaron a diluirse. El nombre Sinterklaas se deformó en boca inglesa y así, poco a poco, nació una nueva palabra, Santa Claus. Durante más de un siglo, aquella tradición sobrevivió en los márgenes, mantenida por familias de origen holandés. Era un eco de la vieja Europa, preservado por nostalgia más que por fe. Pero a comienzos del siglo XIX, el personaje resurgió de forma inesperada gracias a la literatura, y el responsable fue un escritor que no creía en milagros, pero sí en el poder de las historias. Su nombre era Washington Irving. En 1809 publicó Una historia en Nueva York. En ella, Irving inventó un pasado cómico y romántico para la antigua Nueva Ámsterdam, mezclando historia y fantasía. Entre sus páginas describió por primera vez a Santa Claus como un duende gordo y alegre que volaba sobre los tejados en un carro tirado por renos, repartiendo regalos a los niños. No lo hacía por devoción, sino por humor. Quería rescatar el espíritu inocente de las antiguas fiestas neerlandesas. Pero lo que comenzó como una broma literaria se convirtió en el molde de una nueva tradición. El público americano, en plena expansión urbana y comercial, adoptó esa imagen con entusiasmo. En una sociedad joven que buscaba símbolos comunes, Santa Claus ofrecía algo universal: la generosidad, la infancia y la familia. Y tenía una ventaja decisiva: no pertenecía a ninguna iglesia. Era un personaje de raíces cristianas, pero de alcance laico. Un símbolo de bondad capaz de unir a un país donde convivían católicos, protestantes, judíos y librepensadores. Irving no lo sabía, pero acababa de encender una de las transformaciones culturales más profundas del mundo moderno. Santa Claus ya no era el obispo de Mira, ni el santo de Bari, ni siquiera el Sinterklaas que llegaba por barco desde España. Era algo nuevo, una figura americana. Y América, con su capacidad de reinventarlo todo, se encargaría de darle forma. Durante las décadas siguientes, el personaje se expandió por la prensa y la literatura popular. Los escritores adaptaban las viejas costumbres europeas al ritmo del nuevo continente. Los zapatos junto al fuego se convirtieron en calcetines colgados en la chimenea, el barco en trineo y el viaje desde España en una ruta mágica desde el Polo Norte, donde siempre es invierno y la inocencia nunca envejece. Santa Claus había encontrado su hogar en la imaginación americana, y la ciudad que lo vio renacer, Nueva York, sería su gran taller. Allí, entre impresores, caricaturistas y poetas, el mito se multiplicó. Cada diciembre los periódicos publicaban poemas, relatos o dibujos sobre el visitante de las noches nevadas. El público lo esperaba como a un viejo amigo. Y sin saberlo, el país entero empezaba a tejer una nueva liturgia, la Navidad doméstica, íntima, familiar y más cercana al corazón que al altar.
La metamorfosis estaba casi completa. El santo oriental que en Mira ayudaba a los pobres ahora se deslizaba por chimeneas en la América industrial. Solo faltaba una chispa, un poema que fijara todos los elementos dispersos, la noche, los renos, la risa, el saco, los regalos, y los convirtiera en una tradición. Esa chispa llegaría en 1823 bajo un título que cambiaría para siempre la Navidad: A Visit from St. Nicholas. El invierno de 1823 amaneció blanco en el noroeste de Estados Unidos. Las ciudades, aún jóvenes, olían a leña y a imprenta. En Nueva York, los periódicos se vendían en esquinas cubiertas de escarcha y entre anuncios de toneles y carbón apareció el 23 de diciembre un poema sin firma. Su título era sencillo: A Visit from St. Nicholas. Nadie podría imaginar que aquellas líneas anónimas iban a cambiar para siempre la forma en que el mundo imaginaba la Navidad. Por primera vez Santa Claus aparecía descrito con detalle, no como un santo solemne ni como un duende burlón, sino como un viajero alegre y corpulento que llegaba en la noche más silenciosa del año, deslizándose por las chimeneas para dejar regalos a los niños dormidos. Llevaba un saco repleto de juguetes, una risa contagiosa y la nariz sonrosada por el frío. Su trineo, tirado por 8 renos, quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Por primera vez, el mito tenía voz, ritmo y música. Durante mucho tiempo, el poema se atribuyó a Clement Clarke Moore, profesor de teología que supuestamente lo escribió para sus hijos. Pero investigaciones modernas apuntan a Henry Livingston Jr., un poeta de origen holandés cuya familia mantenía las viejas tradiciones de Sinterklaas. Fuera quien fuera, el autor logró condensar siglos de leyendas europeas y traducirlas al idioma de la América moderna. El obispo se transformó en un visitante nocturno, la mitra en gorro de lana, las monedas en juguetes y la oración en poesía. La clave del éxito del poema no fue su ternura, sino su escenario. Por primera vez la Navidad se vivía dentro del hogar, una casa suburbana con chimenea, donde un padre observa en secreto la llegada del visitante mágico. Era una visión íntima y doméstica, acorde con los nuevos valores del siglo XIX, la familia burguesa, el hogar como refugio moral y la infancia como etapa sagrada. Santa Claus se convirtió en guardián invisible de la casa, símbolo de paz en tiempos de industrialización. Las ilustraciones que acompañaron las primeras ediciones mostraban a un hombre bonachón, de barba espesa y abrigo de lana, más artesano que clérigo. Su rostro reflejaba la calidez del fuego del hogar, no la solemnidad del altar. Era humano, cercano y por eso inmortal. Por primera vez, la Navidad dejaba de ser una ceremonia religiosa colectiva para convertirse en una celebración emocional privada. El milagro ocurría en la sala, no en la iglesia. El poema fue reimpreso decenas de veces durante el siglo XIX, cada vez con nuevas ilustraciones que perfilaban su silueta. Algunas lo mostraban con túnica corta, otras con abrigo largo, unas llevaba gorro puntiagudo y en otras capucha redonda. Pero en todas había algo común: la risa, la generosidad y una chispa de magia. Santa Claus era ya un mito en evolución y cada artista añadía un detalle más al retrato colectivo. El poema también fijó una nueva fecha, la noche del 24 de diciembre. Hasta entonces, la tradición de San Nicolás se celebraba el día 6, pero la versión americana, desligada del calendario litúrgico, unió su visita a la víspera de Navidad. El santo y el nacimiento de Cristo se fundieron en una misma noche, y de ahí nació una tradición universal. Desde entonces los niños del mundo esperarían los regalos en la madrugada del 25. La literatura había logrado lo que siglos de teología no pudieron: convertir un símbolo religioso en una costumbre universal. Y lo hizo con palabras sencillas, con la mirada asombrada de un padre que observa el milagro sin comprenderlo. Quizá por eso el poema sigue siendo tan poderoso. No describe un dogma, sino un sentimiento. Cada año millones de personas recitan sus versos sin saber que repiten un conjuro literario de hace 2 siglos. Un conjuro que transformó la fe en ternura, la caridad en alegría y el milagro en costumbre. El santo que en Mira arrojaba monedas por la ventana ahora se deslizaba por chimeneas con un saco de juguetes. La idea era la misma: dar sin ser visto. Solo había cambiado el lenguaje, pero la imagen definitiva aún no estaba completa.
Faltaba un hombre capaz de convertir aquel poema en rostro, alguien que con tinta y papel fijara para siempre la figura del mito. Su nombre era Thomas Nast, y con su pluma iba a dibujar al Santa Claus que el mundo entero reconocería. El siglo XIX fue el siglo de las imágenes. Por primera vez, la prensa ilustrada podía mostrar el mundo con una claridad que antes solo pertenecía a la imaginación. Y entre las páginas de esas revistas, entre crónicas de guerra y caricaturas políticas, nació el rostro definitivo de Santa Claus. Su creador fue Thomas Nast, dibujante germano-estadounidense de Harper Weekly. Nast no inventó a Santa Claus, pero fue quien le dio cuerpo, hogar y personalidad. Entre 1863 y 1886 publicó más de 30 ilustraciones dedicadas al personaje, y en cada una de ellas el mito se hizo más real. El primer Santa de Nast apareció en 1863, en plena Guerra de Secesión. El país estaba dividido, y las familias, separadas por la distancia y el miedo, buscaban consuelo. En una de sus viñetas más célebres, Nast dibujó a Santa Claus visitando un campamento del Ejército de la Unión, repartiendo regalos a los soldados. Vestía una chaqueta con estrellas, un cinturón ancho y una barba blanca que le caía sobre el pecho. A su alrededor, los hombres reían como niños por un instante. Era una imagen simple pero poderosa, la Navidad como tregua en medio del horror. A partir de entonces, Nast siguió moldeando su figura. Le otorgó una residencia permanente en el Polo Norte, un taller de juguetes y una lista donde anotaba los nombres de los niños buenos y malos. Ese detalle, la lista, se convirtió en uno de los rasgos más duraderos del mito, una forma amable de enseñar moral sin sermones. En un país que creía en el esfuerzo y la recompensa, Santa Claus se transformó en el juez más querido del mundo. Nast añadió también otros elementos esenciales: el trineo volador, las chimeneas, el saco interminable y los ayudantes. Cada año sus ilustraciones navideñas se esperaban como un ritual, y aunque los escenarios variaban, había algo constante en su trazo: la humildad del personaje. Su Santa no era divino ni distante, sino un anciano cálido, robusto y casi familiar. El santo había dejado definitivamente el altar para instalarse en el corazón de la cultura popular. Visualmente, Nast mezcló influencias. Su Santa aún conservaba la mitra y la capa roja de San Nicolás, adaptadas al clima polar y a la moda victoriana. El rojo y el blanco no eran todavía sus colores exclusivos, pero comenzaban a dominar sus composiciones, combinados con tonos marrones, dorados y verdes. Esa paleta sería, décadas después, el estandarte del Santa comercial. En sus dibujos más detallados, Nast imaginó la casa de Santa Claus, un taller repleto de juguetes, un despacho con mapas, relojes y cartas de niños. Por primera vez, el mito tenía geografía, arquitectura y rutina. Era el nacimiento de un universo completo, el mundo de Santa Claus, y en ese mundo cada detalle tenía un propósito moral: el trabajo en equipo, la bondad y la creatividad. Todo lo que la América industrial quería enseñar a sus hijos. La figura de Nast se consolidó como un símbolo de unidad nacional. Su Santa Claus era tan norteamericano como la bandera. Mientras el país salía de la guerra y se adentraba en la era del consumo, la Navidad se convirtió en el gran relato de reconciliación colectiva, un tiempo para recordar la infancia, el hogar y los valores que unían más allá de la política. Santa Claus se transformó en el rostro visible de esa esperanza. Cuando Nast murió en 1902, su legado ya había trascendido. El personaje que nació en los muelles de Mira, viajó a Bari, cruzó Europa y desembarcó en América, tenía por fin un cuerpo reconocible, un anciano de barba blanca, alegre, envuelto en ropas rojas, que vivía en el Polo Norte y fabricaba juguetes para los niños del mundo. Pero el viaje aún no había terminado. El siglo XX estaba a punto de multiplicar su imagen hasta el infinito, la imprenta se convertiría en publicidad, la litografía en propaganda y la leyenda en marca global. Santa Claus ya no era solo un personaje navideño, era una industria. El siglo XX amaneció con luces eléctricas y escaparates. Las ciudades crecían, el consumo se convertía en una nueva religión y las imágenes, más que las palabras, dictaban lo que el mundo debía creer.
En ese contexto, Santa Claus no solo sobrevivió, se multiplicó. Ya no era un personaje de cuentos ni un símbolo religioso, era un rostro omnipresente capaz de vender esperanza, ilusión y también productos. Desde finales del siglo XIX, su figura había sido utilizada por infinidad de marcas en tarjetas, calendarios y anuncios. Sus colores, su sonrisa y su simpatía resultaban irresistibles para una sociedad que empezaba a asociar la felicidad con el consumo. Pero fue en los años 30 cuando la imagen definitiva se fijó en la retina del mundo, y el responsable fue un ilustrador de origen sueco llamado Hudson Sandblom. En 1931, la compañía Coca-Cola buscaba aumentar sus ventas en invierno. La bebida era percibida como un refresco veraniego y los directivos querían asociarla a sensaciones de calidez, familia y hogar. Encargaron a Sandblom una serie de anuncios navideños. El artista se inspiró en el poema de 1823, en las ilustraciones de Thomas Nast y en el rostro de su amigo Lou Prentice, un vendedor jubilado de aspecto bonachón. De ese cruce nació la imagen más duradera de la cultura moderna: Papá Noel con traje rojo, barba blanca, mejillas sonrosadas y sonrisa paternal. Los anuncios mostraban a Santa disfrutando de una Coca-Cola junto al árbol, leyendo cartas de niños o sorprendiendo a empleados en sus oficinas. No era un santo ni un símbolo religioso, sino una presencia cotidiana, amable y moderna. El rostro de su traje coincidía con el rostro corporativo de la marca, y esa coincidencia tan visual fue interpretada como casualidad. Durante décadas, millones de personas creyeron que Coca-Cola había inventado a Papá Noel, pero no fue así. La marca no lo creó, lo universalizó. Lo envolvió en un lenguaje visual coherente, reproducible y global. Antes de Sandblom ya existían postales europeas con santas vestidos de rojo, azul o verde. El rojo era frecuente por motivos simbólicos, el color del obispo, de la generosidad y de la vida. Coca-Cola lo que hizo fue convertirlo en estándar. Sus campañas, repetidas entre 1931 y 1964, consolidaron una identidad gráfica que se exportó al planeta entero. No inventó el personaje, pero sí lo transformó en icono global de la modernidad feliz. El Santa de Sandblom tenía algo que ninguno de sus predecesores había logrado: humanidad. Sus manos parecían cálidas, sus ojos, cansados y bondadosos, transmitían serenidad. Ya no era un símbolo abstracto, sino un abuelo real, cercano. Esa mirada convirtió la Navidad en un espejo emocional donde todos podían reconocerse, y al hacerlo, el mito se volvió invencible. El éxito fue inmediato. Las imágenes de Sandblom inundaron revistas, vallas y escaparates. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía distribuyó millones de reproducciones entre los soldados americanos, y con ello Santa Claus viajó a todos los frentes. De Europa al Pacífico, de África a Asia, su rostro se convirtió en embajador de un ideal, un mundo libre, próspero y familiar. Cuando la guerra terminó, la imagen volvió a casa cargada de nostalgia y esperanza. El mito se había globalizado. Desde entonces Santa Claus dejó de pertenecer a una nación o a una religión. Era simplemente la Navidad. A su alrededor, el cine, la radio y la música reforzaron su presencia. Las películas en blanco y negro de los años 40, los villancicos clásicos, los grandes almacenes cubiertos de nieve artificial, todo contribuía a una atmósfera común. El mundo había aprendido a asociar la felicidad con un color, una risa y una promesa. Y sin embargo, bajo el brillo de los anuncios, algo se perdía: el anonimato del gesto, la humildad del obispo de Mira y la caridad sin testigos. El símbolo del dar se había convertido en el símbolo del comprar. Papá Noel seguía sonriendo, pero su sonrisa iluminaba escaparates. Aún así, sería injusto culpar al mito de su éxito, porque en el fondo sigue siendo la misma historia, la de un hombre que reparte alegría en la noche más fría del año. Solo que ahora lo hace bajo luces eléctricas y entre jingles publicitarios. El obispo que arrojó 3 bolsas de oro por una ventana sigue vivo, escondido por un traje rojo y una marca registrada. Cuando un mito es verdaderamente humano, no pertenece a nadie. Y Santa Claus, nacido como obispo en Mira y reinventado en América, ya no podía encerrarse en una sola imagen. Su espíritu, el gesto anónimo, el regalo en la noche y la promesa del regreso, encontró eco en casi todas las culturas del planeta.
A su alrededor surgió una familia de personajes invernales, cada uno con su acento, su historia y su tiempo. En el este de Europa el invierno siempre tuvo rostro propio. Mucho antes del cristianismo, los pueblos eslavos celebraban a Morozco, el espíritu del hielo y señor del bosque. Con la fe ortodoxa, aquel anciano de barba de escarcha fue cristianizado y renació como Ded Moroz, el abuelo frío. En Rusia, Bielorrusia y Ucrania se convirtió en portavoz de regalos durante las fiestas del Año Nuevo, acompañado por su nieta, la doncella de la nieve, símbolo de pureza y del regreso de la primavera. Durante la época soviética, cuando la religión fue perseguida, Did Moroz sobrevivió como figura oficial del Año Nuevo, un anciano bondadoso con saco de regalos y gorro azul. Paradójicamente, el mito se mantuvo porque perdió su carácter religioso. Incluso bajo el ateísmo estatal, el impulso de celebrar la luz en la oscuridad fue más fuerte que la ideología. En la Plaza Roja, miles de familias lo recibían cada 31 de diciembre mientras los copos caían sobre el Kremlin. Y cuando el régimen se derrumbó, Did Moroz seguía allí, intacto, sonriendo bajo la nieve. En el norte de Europa, entre lagos helados y bosques infinitos, otro anciano recorría caminos blancos, Joulupuki, el Papá Noel finlandés. Su nombre significa literalmente la cabra de Yule. En las leyendas antiguas era una criatura mitad hombre, mitad cabra, que visitaba las casas en invierno para comprobar el comportamiento de los niños. Con el tiempo su figura se dulcificó, adoptando la forma del anciano barbudo y amable que todos reconocemos. Su hogar, según la tradición moderna, está en Kurvatunturi, una montaña de Laponia donde dicen se escuchan los deseos de los niños del mundo. Allí, rodeado de elfos y renos, trabaja todo el año preparando los regalos. Cada diciembre, miles de personas viajan a Rovaniemi, su oficina oficial, para dejar cartas y fotografiarse con él. El mito se ha vuelto turístico, pero su esencia sigue siendo la misma: una celebración de la luz, la bondad y el regreso del sol. Más al sur, en las montañas de Europa Central, el anciano rojo convive con sombras antiguas. En Austria y Baviera, el Krampus, una criatura con cuernos y cadenas, acompaña a San Nicolás en la noche del 5 de diciembre. Mientras el santo reparte dulces, el demonio asusta a los traviesos. Es el equilibrio ancestral entre la recompensa y el miedo, entre el invierno y la esperanza. En Alsacia, Suiza o el Tirol, los desfiles del Krampus aún llenan las calles con fuego y campanas, recordando que toda luz necesita su sombra. En el mundo hispano el protagonismo lo mantienen los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar conservan una tradición que remonta al Evangelio de Mateo, 3 sabios de Oriente guiados por una estrella. Su visita el 6 de enero simboliza la manifestación de Cristo al mundo, y con los siglos esa fecha se transformó en la jornada de regalos para los niños de España y América Latina. Cada año las cabalgatas recorren las ciudades mientras miles de manos lanzan caramelos bajo un mismo deseo: que la magia no se apague. En el fondo, los Reyes Magos son hermanos espirituales de San Nicolás, mensajeros de un mismo impulso: dar sin esperar. En el País Vasco y Navarra, esa noche la abre el Olentzero, un carbonero bonachón que baja de las montañas para anunciar el nacimiento del niño Jesús y repartir presentes. En Cataluña, los niños golpean el tío de Nadal, un tronco sonriente que defeca regalos tras días de ser alimentado con dulces. Y en Galicia, el barbudo apalpador baja de las montañas del Courel para palpar las barrigas de los pequeños y comprobar si han comido bien. Todos ellos, de formas distintas, encarnan lo mismo: la preocupación por los niños, la generosidad y la esperanza en medio del frío. Así, el anciano de Mira, multiplicado por los siglos y las fronteras, se convirtió en un mosaico universal. Cada cultura lo reinventó a su modo, pero el mensaje siguió intacto: hay un momento del año en que el tiempo se detiene y la bondad se vuelve costumbre. Todo mito, cuando alcanza la perfección, corre el riesgo de volverse criatura. Y Santa Claus, convertido en la figura más reconocible del planeta, no escapó a este destino. Su imagen, alegre, rotunda, repetida hasta el cansancio, terminó por eclipsar la historia que la originó. Entre luces, anuncios y jingles, pocos recuerdan que tras el viejo de rojo hubo un obispo que vivió y murió junto al mar.
Pero el tiempo, como el invierno, tiene sus ciclos, y todo mito necesita a veces regresar a su origen. En las últimas décadas, Papá Noel se ha convertido en espejo de nuestras contradicciones. Su figura, usada por la publicidad, se asocia al consumo desmedido y a la ansiedad por comprar más que por compartir. Cada diciembre, las ciudades se llenan de escaparates que repiten su rostro como un mantra. Y sin embargo, entre tanta saturación visual, muchos comienzan a preguntarse qué sentido tiene celebrar la generosidad si ésta se mide en etiquetas y precios. En algunos lugares, la crítica se ha vuelto arte. Artistas contemporáneos lo han pintado exhausto, dormido sobre montañas de regalos o perdido en centros comerciales vacíos. Mientras tanto, campañas solidarias intentan devolverle su anonimato original, la caridad sin testigos. En muchas ciudades europeas, asociaciones anónimas reparten juguetes o alimentos el 6 de diciembre, día de San Nicolás, sin logos ni cámaras. Un gesto pequeño, pero poderoso, una forma de recordar que el mito nació en silencio. También en los Países Bajos, el personaje ha tenido que enfrentarse a su propio pasado. La figura del ayudante negro de Sinterklaas fue durante siglos parte inseparable de la tradición, pero la sociedad neerlandesa ha revisado sus raíces coloniales y transformado la costumbre. Hoy los ayudantes ya no son negros, sino figuras cubiertas de hollín o personajes de colores variados. El mito se corrige, se adapta y aprende, porque las leyendas, cuando son verdaderas, no se rompen, evolucionan. El cristianismo también ha intentado reconciliarse con la criatura que ayudó a crear. En 1969, la Iglesia Católica revisó su calendario y eliminó a San Nicolás de la lista de santos de celebración obligatoria, alegando falta de pruebas históricas. Pero lejos de desaparecer, su devoción se reavivó. En Bari, miles de peregrinos siguen acudiendo a la cripta donde reposan sus reliquias y cada 6 de diciembre la Manna di San Nicola se recoge con la misma fe de hace 9 siglos. En Demre, la antigua Mira turca, una iglesia ortodoxa restaurada reúne cada año a griegos y turcos para celebrar juntos su memoria. En tiempos de divisiones, el viejo obispo sigue siendo punto de encuentro. Mientras tanto, las redes sociales han resucitado algo que parecía perdido: la generosidad anónima. Cada diciembre miles de personas pagan comidas, dejan regalos en portales o cubren facturas de desconocidos, firmando simplemente de parte de Santa. No hay marketing, ni cámaras, ni beneficio, solo el gesto. El mismo que un día inspiró a un joven obispo de Mira a lanzar una bolsa de monedas por una ventana para salvar 3 vidas. Quizá por eso el mito sigue vivo, porque aunque su superficie cambie, su núcleo permanece. El traje rojo puede simbolizar consumo, pero también calidez. El trineo puede representar abundancia, pero también la alegría de compartir. Detrás de la marca late una verdad muy humana, la necesidad de creer que incluso en los inviernos más largos, alguien se acuerda de nosotros. En un tiempo donde todo se vende y todo se olvida, Papá Noel sigue regresando cada año con la misma promesa: que la bondad, por pequeña que sea, aún puede transformar el mundo. Y quizá ese sea su milagro más silencioso, porque al final el mito no es más que un espejo, y en su reflejo, entre el brillo de las luces y el murmullo de la nieve, todavía puede verse la sombra de un obispo caminando por Mira, una bolsa de oro escondida bajo el manto y buscando una ventana abierta. La noche ha vuelto. Es diciembre y el mundo entero parece envuelto en un mismo resplandor. Calles iluminadas, villancicos que se repiten y escaparates colmados de colores. Pero si uno apaga el ruido y mira bien, bajo esa capa de luces hay algo más antiguo. Un eco que viene de lejos, de un puerto junto al mar, donde un hombre camina con paso discreto sosteniendo una pequeña bolsa de monedas. No hay renos, ni trineo, ni nieve. Solo el rumor del agua y el sonido de una puerta que se abre. Es Nicolás de Mira, el obispo que nunca quiso ser recordado, el que creía que el bien debía hacerse sin testigos. Aquella noche arrojó 3 bolsas de oro por la ventana de una casa para salvar a 3 jóvenes del hambre y la desesperación. Nadie lo vio, nadie lo oyó, y sin embargo, aquel gesto encendió una chispa que atravesó los siglos. Cada diciembre, cada regalo oculto y cada niño que despierta con una promesa entre las manos es una réplica silenciosa de aquella acción.
porque el milagro de la Navidad no está en los regalos, sino en el anonimato de quien da. Durante más de 1600 años, esa historia ha cambiado de rostro y de lengua. El obispo se convirtió en santo, el santo en leyenda, la leyenda en mito y el mito en icono. Pero el mensaje no ha cambiado: hacer el bien sin esperar recompensa. Y quizá por eso sigue vivo, porque el mundo necesita recordarlo cada invierno cuando la oscuridad se alarga y el alma busca refugio. A veces me gusta imaginar que en algún rincón del tiempo todos estos rostros se encuentran: el Nicolás de Mira de túnica austera, el santo bizantino de mirada severa, el obispo de Bari rodeado de peregrinos, el Sinterklaas que llega por los canales de Ámsterdam, el Santa Claus de los tejados de Nueva York, el Papá Noel de los anuncios de los años 30, el Did Moroz que reparte regalos bajo la nieve de Moscú, el Joulupuki que escucha los deseos en Laponia y los Reyes Magos que avanzan entre camellos y estrellas. Todos ellos, diferentes y a la vez el mismo, unidos por una sola idea: que ningún invierno está completo sin un acto de generosidad. El mito de Papá Noel no es en el fondo una historia sobre regalos, sino sobre memoria, porque cada vez que un niño abre un paquete, revive sin saberlo la primera dote de Mira. Y cada vez que un adulto da algo sin esperar gracias, repite el gesto del obispo en la oscuridad. El regalo deja entonces de ser un objeto y se convierte en símbolo, el recordatorio de que la bondad también necesita rituales para sobrevivir. Quizá por eso, cuando el mundo parece más ruidoso y el mito más comercial que nunca, la figura de San Nicolás vuelve a emerger entre las sombras, en la penumbra de las iglesias antiguas, en las procesiones de Bari, en los cuentos que los padres leen a sus hijos y en los gestos anónimos de quienes aún creen en la bondad como una forma de resistencia. Porque el invierno, el verdadero, no está hecho de nieve, sino de silencio. Y en ese silencio, el eco del obispo sigue caminando. La historia comenzó con una puerta que se abrió en mitad de la noche, y quizás siempre termine así, con alguien que llama, con alguien que escucha y con alguien que decide dar sin ser visto. Ese es el verdadero milagro de San Nicolás: no volar por los cielos, sino seguir inspirando manos invisibles. Así, bajo la lluvia de luces que cubre las ciudades cada diciembre, todavía puede verse su sombra caminando entre la gente. No lleva báculo ni mitra, ni tampoco un trineo, solo una pequeña bolsa de oro que brilla en la penumbra, la misma con la que comenzó todo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!